hace falta el enfrentar primero la propia angustia para poder luego escuchar, recibir y ayudar a otros con su propia angustia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Conde. Yo me dedico al psicoanálisis, soy psicoanalista y en este canal hablo sobre temas relacionados con la angustia, la libertad, el bienestar, el cuidado de sí y algunos otros parecidos. Todo un poco desde la perspectiva de el psicoanálisis, de la filosofía y otras disciplinas. Bueno, como siempre les agradezco mucho su atención y me siento muy dichoso de poder estar aquí compartiendo algo de estas reflexiones con ustedes. Recuerdo que hace algún tiempo hacía un video en donde hablaba yo de que es necesario, ¿no? Como que el primer paso para saber que uno puede salir de la angustia, que uno puede hacer algo distinto con su angustia, es saber que esto es posible. Y de ahí quería partir el día de hoy. Digo, sé que esta idea puede parecer demasiado simple, ¿no? Demasiado obvia, pero es importante rescatarla porque aunque pareciera obvia, lo cierto es que muchas veces en realidad no lo sabemos, no tenemos esta visión y muchas veces por lo tanto ni siquiera actuamos en consecuencia, ¿no? Y claro, no falta que hay gente que dice, no, pues si yo lo sé, ¿no? Claro que sé que se puede, pero aún así no lo hacen, ¿no? Lo cual pues es como suscita la pregunta, ¿no? De, bueno, si sabes que se puede enfrentar la angustia y se puede salir de ella, ¿por qué no estás haciendo algo al respecto, ¿no? Sobre tu propia angustia. Pero bueno, el tema de hoy más bien es que, eh, que es necesario, ¿no? Que uno enfrente primero su propia angustia para poder ayudar a otros. Y parto de este punto de que es necesario saber que es posible, porque hay algo que es muy, muy importante, creo yo, en la formación de un analista, de un psicoterapeuta, ¿no? O de cualquier otra persona que se dedique a ayudar a otros con su angustia, y es la conciencia de que uno primero tiene que pasar por su propio proceso. Si uno no ha pasado eso, si uno no ha dedicado, diría yo, incluso un largo rato, ¿no? Años, mucho tiempo, a superar su propia angustia, a enfrentarse a su propia locura, a lidiar con todas estas emociones inconscientes, sentimientos negativos, todo lo que sea, que todos tenemos como seres humanos, ¿no? Todos traemos un bagaje. Entonces es como imposible, diría yo, que uno pueda ejercer una buena labor de escucha, eh, de recepción de la angustia de otra persona y de acompañamiento en este proceso de sanación. Enfatizo esto mucho porque hay mucha gente, tanto del lado de profesionales, digamos, como del lado de pacientes, ¿no? Que piensan que porque alguien estudió, por ejemplo, psicología, maestrías, doctorados, lo que sea, en áreas clínicas, ¿no? Que ya por eso se puede ejercer esta función, ¿no? Y yo ahí sí diría que no, que realmente es muy difícil que alguien, o imposible, que alguien, solo por el hecho de haber estudiado teóricamente ciertas cosas, pueda acompañar a otros en su angustia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esto no es un campo técnico, digamos, de la humanidad, ¿no? No es como una ingeniería, no es como arquitectura, donde sabemos que las cuestiones técnicas son en gran medida las que predominan. Digo, sé que a veces más, a veces menos, pero en general la idea se sostiene, ¿no? No, aquí más bien estamos hablando de cuestiones humanas, de cuestiones existenciales, de cuestiones que no pueden ser resueltas con base en conocimientos técnicos. Entonces, por más que uno haya estudiado la teoría en la universidad, incluso por más que uno haya vivido ciertas experiencias en la universidad, que también se intenta, ¿no? También se hace un poquito, eso no es suficiente para poder ejercer la labor de acompañamiento que exige eh, el alguien que está en angustia. Esto es así además, bueno, y se liga más bien con la idea que les planteaba al inicio, porque si uno, digamos,
no ha hecho su propio proceso para lidiar con su angustia, uno siempre va a creer de alguna forma que, aunque sea inconsciente, ¿no? Aunque no se dé cuenta de ello, que se trata solamente de un problema técnico. Entonces, claro, uno va a intentar darle a los pacientes recetas, modelos, ¿no? Ideas ya así como muy cuadradas y muy rígidas. Y eso es lo primero que falla, ¿no? Eso es lo primero que hay que evitar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y los pacientes saben, ¿no? Que ese tipo de modelos son muy cuadrados, son muy encasilladores y que claro, cuando uno siente que a uno lo están queriendo encasillar en una fórmula general, ¿no? Uno dice, bueno, es que no me estás escuchando a mí, ¿no? No estás escuchando la singularidad de mi caso, mi propia historia. Entonces, ¿cómo te atreves casi casi a decirme que las cosas van a funcionar de esta u otra manera, ¿no? O sea, por lo menos primero atrévete a escuchar. Y esa escucha es algo muy difícil de desarrollar justamente cuando estamos muy tomados por el lenguaje técnico, por el pensamiento técnico, porque entonces pensamos todo en términos de generalidades, de diagnósticos, de categorías, de etiquetas, de fórmulas, de modelos probados, ¿no? No sé, como cuando se dice, ah, es que un duelo tiene tales y cuales etapas y son estas, y además, pues normalmente lleva tantos años el salir de un duelo, ¿no? Y claro, esas pueden ser guías útiles de cierta forma, por algo se han establecido, pero lo importante es entender que es lo muy singular de cada caso, de cada historia, de cada persona, lo que verdaderamente importa para la sanación. Pero cuando uno no ha hecho su proceso consigo mismo, uno no puede tener la sensibilidad, no tiene la finura de la sensibilidad, porque uno está preso de lo general, porque uno no ha visto los entresijos, los recovecos, ¿no? Los enmarañamientos de su propia angustia, de su propia locura. Entonces, claro, uno ve todo como desde una superficie y lo encuadra mucho en estos modelos y ya cree que ahí tiene una verdad. Entonces es súper importante entender esto. Si uno quiere ayudar a otros a lidiar con su angustia, uno tiene que atravesar primero su propia angustia, su propia locura, ¿no? Esta batalla. Eso le va a dar la sensibilidad para poder apoyarse, sí, en lo general cuando es necesario, pero también y sobre todo desechar lo general, ¿no? Cuando estorba, que es la mayor parte del tiempo, y entonces poder enfocarse en lo singular con una escucha fina, ¿no? Que tenga recursos para ir elaborando modelos apropiados a la singularidad de cada persona. Entonces, bueno, atravesar uno la propia experiencia de psicoterapia, de psicoanálisis, ¿no? Es lo que va a permitir eso. Eh, y por ello, quería hacer este video, ¿no? Como insistir mucho, mucho en esta idea. Creo que también como una sugerencia práctica, ¿no? Se puede desprender de aquí que cuando alguien decida ir con un profesional en este sentido, del campo psi, que uno pregunte, ¿no? Que uno se informe si es alguien que por lo menos ha hecho también parte de su, no más bien que ha hecho su proceso, ¿no? Como parte de su formación. Digo, y esto yo lo sugiero con cualquier tipo de profesional psi, ¿eh? O sea, lo sugiero con psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, psiquiatras, ¿no? Sé que a veces a los psiquiatras es a quienes menos solemos como pedirles que tengan esta parte de la formación, pero bueno, creo que sería muy, muy importante que también la tuvieran, ¿no? Justo como para tener también esta sensibilidad. Podríamos decir que en el caso de los psiquiatras a lo mejor es un poco menos necesario, ya que ellos se enfocan en las cuestiones más técnicas, más prácticas, ¿no? De este tipo de problemas. Ellos sí tienen cuadros clínicos más o menos válidos. Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Que habría que comentar en otro momento. Pero ellos sí, ¿no? Tienen cuadros clínicos, tienen fórmulas para calcular las dosis de medicamentos, fórmulas para recetar medicamentos, etcétera, y digamos no se dedican en general, no tanto a dar terapia, a dar otro tipo de acompañamiento más que el propiamente médico o el propiamente medicamentoso.
Claro, no son todos, ¿no? Hay quien sí lo hace, hay quien sí apoya de otra manera y sobre todo a ellos, ¿no? Creo yo que es a quienes más habría que preguntar, habría que considerar si son personas que han llevado su propio proceso. Eso creo yo que daría muchísimo más confianza en cualquier profesional del campo psi, psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, psiquiatras, ¿no? Entonces, bueno, con eso termino por ahora este video. Como siempre, dejo una pregunta. ¿Cuál es su opinión, no? Si ustedes consideran que sí sería necesario pasar uno por su propio proceso para poder acompañar a otros y por qué, ¿no? ¿Por qué sería necesario hacerlo así? Entonces, bueno, me encantaría leer sus comentarios. Y como siempre, bueno, en la descripción de este video dejo mi correo electrónico, mis redes sociales, donde estaré intentando compartir más contenido. Y como siempre dejo la invitación para que si gustan apoyar el canal, pueden darle like al video, pueden dejar sus comentarios, pueden compartirlo, ¿no? Si consideran que les ayuda o que a otras personas les puede ayudar. Y bueno, al suscribirse pueden activar la campanita también para que les recuerde siempre, les avise siempre que haya un nuevo video. Con eso me despido por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.